Buenas noches hermanos, buenas noches amigos que están, ¿qué tal están? Espero se puedan estar conectando, se puedan estar acercando en este momento y puedas pasar un tiempo junto con nosotros en nuestros estudios diarios en la palabra de Dios. Estamos con Romanos capítulo 1. El día de ayer, como recordarás, hablamos acerca de no avergonzarnos, acerca de nuestro Señor Jesucristo. No debes, hermanos, sentir vergüenza de ser cristiano, no debes sentirte, no debes acobardarte, ¿sí? De pertenecer al Señor, porque tú y yo pertenecemos a Él, llevamos las mejores noticias que el mundo puede escuchar, podemos llevar al mundo un mensaje que hay salvación para las personas, un mensaje en el cual las personas pueden recibir la justicia de Dios. En esta oportunidad quisiera centrarme en el versículo 18 y mostrar algo acerca de Dios, y espero que pueda ser útil a medida que se van conectando. Espero que puedan seguirnos en nuestros estudios diarios, ¿sí? Y pueda seguirnos en estos minutos que vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios. En nuestro estudio, ¿quién es Dios y cómo puedo conocerlo? Hemos hablado de que Dios se ha revelado al hombre. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 19, se nos dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Nosotros hemos hablado de que Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer al mundo, ¿sí? Y una de las vías de revelación de Dios al mundo fue justamente la creación, ¿sí? Ahora, ¿en qué sentido Dios se da a conocer a través de esta vía de revelación? Es que la creación nos habla de un creador, ¿sí? Entonces, donde hay una creación, tiene que haber un creador. El universo existe, el universo está, es real, estamos en él, pero no estamos por casualidad, no aparecimos de la nada, alguien nos creó. La creación nos habla de un creador. Entonces, así como el universo existe justamente porque alguien, ¿sí? Hay alguien detrás de la creación, y es un Dios, es el Dios todopoderoso y sabio, ¿sí? Entonces, es demasiado complejo el universo como para que todo esto se diera como resultado de una simple explosión hace millones y millones y millones de años. No tiene sentido. Nosotros creemos que Dios es quien trajo a existencia el universo. Las cosas visibles del universo, ¿sí? Nos habla de Él, nos habla de su poder. Es tan grande el universo que alguien muy poderoso tiene que haberlo creado, y eso es Dios. Para venir a la existencia, ¿sí? Alguien lo tuvo que haber creado y tiene que haber tenido ese poder para haberlo hecho, y Dios es un Dios todopoderoso. Entonces la creación, ¿sí? Nos revela su eterno poder, ¿sí? Pero también nos revela su divinidad, su deidad. O sea, quien lo hizo es Dios. El universo existe porque Dios existe, y Dios trajo a existencia el universo, ¿sí? La creación nos habla de un creador. Dios se ha dado a conocer al ser humano. Dios se ha revelado. Dios se ha manifestado. Otra vía de la revelación de Dios dijimos que es la palabra de Dios. Dios se da a conocer a través de las Santas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo dijo que ellas son las que dan testimonios de mí, hablando de las Escrituras, hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia es la revelación completa de Dios
al hombre. También hemos visto que otra vía de la revelación de Dios es Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, ¿sí? Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? Entonces, pues, ahí está, Jesucristo es el mismo Dios hecho carne como uno de nosotros. Habíamos visto en Juan que el verbo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿sí? Como del unigénito del Padre. Entonces, vemos esto, Dios se ha revelado. Ahora, tocante a la creación, que es una de las vías de la revelación de Dios. Dios se ha revelado a través de las cosas hechas, ¿sí? Y a través de la palabra de Dios, Dios se revela al hombre. Dios nos ha encargado a nosotros, la iglesia, ¿sí? El ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos el ministerio de llevar a las personas a Dios para que se reconcilien con Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Para ello, Dios nos encomendó a nosotros un mensaje, la predicación del Evangelio. Dios nos ha dado a nosotros que llevemos estas buenas noticias, porque el Evangelio que predicamos es un Evangelio en el cual Dios da a conocer al ser humano su justicia. Y acá por justicia nos referimos a esta palabra, en el original, se refiere a ese acto en el cual el Dios justo, ¿sí?, puede declarar justo, sin pecado, a la persona que cree en Jesucristo. Sí, es una justicia que se recibe por la fe. La justicia de Dios es ese acto en el cual Dios declara a la persona que cree en Jesucristo justa, recta, sin pecado, de manera que esta persona entra a tener ahora una correcta relación con Dios. Dios se ha revelado al hombre. Dios se ha dado a conocer. Pero, honestamente, en el versículo 8 hay algo más que Dios está revelando y dando a conocer a este mundo. Y es justamente su ira, su enojo, su indignación. Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo. Entonces, la Biblia nos habla de que Él está revelando y dando a conocer al mundo su enojo, su ira. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios está dando a conocer al mundo su indignación, su enojo para con el hombre. ¿Y por qué causa Dios está enojado con el hombre? ¿Cuál es la razón por la cual Dios, que es amor, está enojado con el ser humano, está enojado con este mundo? Y la razón es justamente por cómo el hombre, el ser humano, ¿sí?, este mundo ha respondido a la revelación de Dios. Entonces, Dios se ha dado a conocer a nosotros. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con Dios? Porque Él se ha dado a conocer. ¿Qué vas a hacer con esa revelación? Con ese conocimiento de Dios, de su existencia. ¿Vas a aceptar a Dios o lo vas a rechazar? Y justamente Dios está airado, Dios está enojado con el ser humano por el hecho de cómo el hombre ha reaccionado a la revelación de Dios. Quiero que por un minuto pienses conmigo, ¿cómo te sentirías si tú, siendo Dios, crearas el universo y dentro de todo ese universo crearas un lugar específico, un planeta, ¿sí?, y lo acondicionaras, ¿sí?, de tal manera que para la vida humana, de tal manera que pudiera ahí vivir gente? Entonces, y creas al hombre, creas a una mujer para tú tener una relación con ellos, el creador relacionándose con su criatura, teniendo una comunión continua por la eternidad con el hombre tuviera una relación con Dios, ¿sí?, de amistad, del creador con la criatura y la criatura con el creador, ¿sí?, y te das a conocer a ese hombre,
¿sí? Por medio de las cosas hechas, pero resulta ser que el hombre no quiere saber nada contigo, resulta ser que el hombre rechaza la revelación que tú le estás dando de tu existencia. Dime si no te molestarías, dime si no te enojarías, ¿sí? Porque Dios creó al hombre para él. Pero vemos que el hombre constantemente está rechazando el conocimiento de Dios, de su existencia. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, acá Dios no solo se reveló, se dio a conocer al hombre de que Él existe, la creación nos habla de un creador, sino que también Dios dio a conocer al hombre su justicia. El hombre puede recibir de Dios ese veredicto en el cual Dios lo declara por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Absuelto de culpa y cargo. ¿Sí? Puede declarar al hombre limpio de todo pecado y darle salvación, vida eterna. ¿Sí? Pero el hombre rechaza esa revelación. Lo único que le queda es una horrenda expectación de juicio. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Si Dios se da a conocer su existencia y da a conocer su justicia para que el hombre pueda tener una correcta relación con él, y el hombre rechaza, entonces Dios da a conocer a ese hombre su ira, su enojo y su indignación. Entonces vemos que hay una necesidad en el hombre, y es la necesidad de recibir la justicia de Dios. Y es justamente la razón por la que el hombre necesita esta justicia, es a causa de su pecaminosidad. ¿Sí? Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Acá Dios declara la condición del hombre: impío, injusto. Y la palabra impío es un término que en el original se puede traducir como maldad. El hombre por naturaleza es inclinado a la maldad. El hombre, y acá, pero esta palabra impiedad, impío, malo, ¿sí? Malvado, tiene que ver que va en contra de las leyes de Dios. La palabra acá, impiedad, se traduce del original como falta de reverencia a Dios. El hombre es un ser completamente impío porque no tiene temor de Dios, ni es reverente para con Dios, sino que rechaza la revelación de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que Dios revela su ira, su enojo, su indignación, porque Él se ha dado a conocer al ser humano. Él ha revelado al ser humano su justicia, pero el hombre rechaza la revelación de Dios y rechaza su justicia. Lo único que le queda es la ira de Dios. ¿Sí? A causa de su impiedad, el hombre es un ser impío. Si el hombre va en contra o desafía las leyes, las normas de Dios, entonces con la impiedad el hombre ha destruido su relación con Dios. Por causa del pecado, de su impiedad, el hombre está separado de Dios. Dice injusticia. El hombre no solo rompe su relación con Dios, sino que también rompe su relación con los demás, en el hecho de que el hombre es un ser injusto. ¿Sí? No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. ¿Sí? Entonces, y ellos con su impiedad y su injusticia detienen la verdad de Dios. Entonces, permítame resumir para poder compartir un poco lo que quiero charlar. Dios se ha revelado al hombre. La creación
nos habla de un creador. ¿Sí? Versículo 19. Dios, a través de las cosas hechas, ¿sí?, se ha dado a conocer al hombre, de tal manera que cuando tú observas el universo es notorio, es evidente, de una manera tan patente la existencia de Dios, que no hay excusa. ¿Sí? Y Dios ha revelado al hombre su justicia, ese favor que Dios le da al hombre por el cual lo puede declarar justo, santo, sin pecado, por medio de la fe en Jesucristo. Pero, ¿cómo el hombre ha respondido a esa revelación? ¿Sí? O sea, como el hombre respondió a esa revelación de Dios, lo único que le queda es justamente Dios le da a conocer a ese hombre su ira, su enojo, su indignación. Dios está airado con el hombre. Dios está airado con el ser humano. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Dios es amor, pero honestamente en su amor muchas veces está enojado porque el hombre le rechaza. Dios está acercándose, se está dando a conocer y les está extendiendo al hombre la salvación a todo aquel que cree, pero el hombre resiste eso, rechaza esa revelación de Dios. Entonces no le queda otra cosa que el recibir la justa retribución por sus pecados, que es la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cómo el hombre reacciona a la revelación de Dios? ¿Por qué Dios está enojado? Es justamente por cómo el hombre está reaccionando a la revelación de Dios. ¿Y cómo el hombre está reaccionando? Bueno, en primer lugar, obstruyendo el avance de la verdad de Dios. Obstruyendo el avance de la verdad de Dios. Dice que, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Es a través de su impiedad, es a través de su injusticia, es a través de su vida de pecado continuo, de su vida de pecado, que el hombre rechaza la verdad de Dios. Estaba escuchando en esta semana, hay una página en Facebook, Ciencia y Dios, God, ciencia, no sé inglés, pero así se traduce, es God y ciencia, escribirlo así. Y estaba escuchando una entrevista entre un apologista cristiano y estaban analizando la película de Stephen Hawking, el que falleció hace poco, ese hombre que vivía en su silla y que hablaba por un aparato. Y algo interesante en la película, no solo en la película, sino que fue en la vida real, algo que hablaban en esa entrevista que me llamó la atención. O sea, no leí los libros de este hombre, pero sí sé que él rechazaba la idea de Dios por el solo hecho, y estas fueron palabras de él textuales, porque él no quería saber nada con la existencia de un Dios al cual él tuviera que darle cuenta de su vida. ¿Sí? ¿Ves? Ellos con su impiedad y su injusticia detienen el avance de la verdad. Detienen la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad acerca de Dios. En otras palabras, y acá está la verdad de Dios, porque lo que de Dios se conoce, ¿sí? Y acá la palabra se conoce, está hablando que es notorio, que es obvio, ¿sí? Es obvio, es obvia la existencia de Dios, ¿sí? Es algo notorio, ¿sí? Es algo que está a nuestros ojos todos los días. La creación nos habla de un creador, o sea, no hay excusa. Este universo no pudo ser el resultado de una simple explosión hace millones y millones de años. La complejidad del universo, ¿sí?, nos habla que tuvo que haber una mente sabia, ¿sí?, para cada detalle, ¿sí?, hay cada ley que controla el universo, ¿sí? O sea, alguien tuvo que haber creado esto. Y es justamente que estas cosas hechas nos dan el testimonio de un creador todopoderoso, divino, sabio, quien creó el universo. ¿Sí? Y esto nos habla de su existencia, porque lo que
lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, les es notorio, les es obvio al hombre. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó, porque Dios lo hizo visible. ¿Ves? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles. Dios es espíritu. Pablo habla del Dios invisible, pero Dios se dio a conocer a través de las cosas hechas. ¿Sí? Entonces, fíjate esto, Dios se hizo visible, Dios está dando a conocer su existencia a través de las cosas hechas. La creación nos habla de un creador. Dios está dando a conocer al hombre a través de las cosas hechas. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, hermano, ante nuestros ojos, ante nuestra mente, ¿sí? De que su existencia, ¿sí? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, no hay excusa para rechazar la idea de la existencia de Dios. No hay una excusa, ¿sí? O sea, es evidente su existencia, es obvia, es notoria, porque el universo, la creación, nos habla de un creador. Piensa en esto, ¿sí? Todo lo que tiene un principio, todo lo que existe, ¿sí? Todo lo que existe tuvo un principio, ¿sí? Alguien tuvo que haberlo creado. El universo justamente tiene ese principio. El universo existe, por ende alguien lo tuvo que haber creado, ¿sí? De la misma manera que un reloj necesita un relojero, ¿sí? Entonces, de la misma manera, el universo necesita de un creador y ese creador es Dios. Ahora, no hay excusa. El problema está que, pues, habiendo conocido a Dios, habiendo tenido el hombre, teniendo el conocimiento de Dios, el hombre sabiendo que Dios existe, dice, no le glorificaron como a Dios. O sea, no lo honraron a Dios, ¿sí? Ni le dieron gracias, la ingratitud del hombre, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es el hombre que rechaza la revelación de Dios y ellos quieren obstruir esta verdad, esta revelación de Dios. Y una manera para obstruir el avance de la verdad de Dios es justamente, hermanos, ellos fabricaron su propia mentira, ¿sí? Fabricaron su propia verdad, rechazaron la verdad por una mentira. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En otras palabras, Dios se dio a conocer, pero el hombre decidió rechazar ese conocimiento de Dios, ¿sí? Y obstruyó esa verdad, inventando su propia verdad, ¿sí? De que Dios no existe y detienen la verdad de Dios, ¿sí? Mediante sus propias llamadas verdades, que son mentiras en realidad. Inventaron el Big Bang e inventaron un montón de cosas en contra de Dios. Entonces, para decir que Dios no existe, inventaron su propia existencia, ¿sí? Inventaron la teoría de una explosión. Y con esa mentira promueven su verdad, ¿sí? Su mentira al mundo. Ellos la llaman verdad, pero es una mentira. A tal manera que en cualquier institución educativa te van a enseñar, ¿sí? El concepto evolucionista, que nosotros hemos evolucionado, vinimos desde una explosión y a través de millones de años, abracadabra, pata de cabra, acá estamos, ¿sí? Entonces, es lo que te van a enseñar. Y fíjate, el hombre no quiere saber nada con Dios. Y así lo dijo justamente este hombre que tenía una mente brillante para cosas, pero sí, en su corazón y en su mente él rechazaba a Dios. Él no quería saber nada con un Dios al cual tuviera que darle cuenta. O sea, básicamente la gente que atea o que no quiere creer en Dios no es que no cree en Dios. Saben que Dios existe, pero deciden creer que no existe. ¿Me explico?
Ellos deciden creer que no existe. Dios existe y les es notorio, les es manifiesto, pero ellos deciden no creer en Él. ¿Sí? Entonces, cuestionan la evidencia visible de Dios, la creación, y cuestionan esa evidencia. Pero las evidencias están. La creación nos habla de un creador. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que es el hombre, se envaneció en su razonamiento. ¿Sí? Y en otras palabras, empezaron a tener una manera de razonar sin sentido, a tal punto que su corazón fue entenebrecido. O sea, la mente del ser humano es una mente oscura, cegada por el pecado. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy estaba escuchando un mensaje acerca acá de Romanos 1, pero ¿cuánta gente tiene un doctorado en necedad? Para ellos son los sabios de este mundo, ¿sí? Pero no son nada más que simples necios con un título en la pared que les dicen ser que son sabios, ¿sí? Y promueven teorías evolucionistas y rechazan la existencia de Dios y cuestionan a Dios, a los que creen en Dios, y escriben libros y gastan fortunas en investigaciones para que Dios no exista, ¿sí? Y poder ellos justificar su mentira haciéndola pasar por verdad, pero no es nada más que una expresión de su necedad. No es nada más, ellos te están mostrando, no quieren saber nada con Dios, pero inventan su propia mentira a tal punto que se la han creído y viven para eso. Ellos no quieren saber nada con Dios, ¿sí? A tal punto que el hombre sin Dios se ha vuelto idólatra. Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Solo me voy a detener acá, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vuelvo a la ilustración del principio. ¿Cómo te sentirías si tú, siendo Dios, crearas al hombre, crearas el universo, crearas al hombre y lo crearas un lugar acondicionado para su existencia y lo pusieras ahí, y el hombre, en vez de honrarte y ser agradecido contigo, siendo Dios, ¿sí?, agarra al sapo que tú también has creado y le dice al sapo, tú eres mi Dios, ¿sí?, y arma una imagen de un sapo, ¿sí?, de madera, de lo que quieras, y empieza a adorar al sapo y empieza a hablar que nosotros venimos del sapo, que el sapo lo creó todo. Y otro empieza a adorar a la lagartija, y otro empieza a adorar al buey, y otro a la serpiente. Y en vez de honrarte a ti, empiezan a honrar a las criaturas que tú has creado. ¿Cómo te sentirías? Justamente es justa la ira de Dios. Dios está revelando su ira para con el hombre, porque Dios se ha dado a conocer al hombre, pero el hombre rechaza a Dios y el hombre se inventó sus propios dioses. Te sorprenderías en cuántos países del mundo, cuánta gente adora a los animales que Dios creó. En vez de adorar al Creador, ¿sí?, adoran a las criaturas creadas por Dios, ¿sí? Y desde la antigüedad puedes ver gente que adora al buey, ¿sí? ¿Sí? Gente que podés hablar de los egipcios que adoraban, tenían un dios para todo, ¿sí?, tanto para los piojos, para las ranas, había para todo, inventaron sus propios dioses. Y muchos de los dioses son el producto de la imaginación del hombre, o sea, no existen. Son su propio invento. Creo que es el libro de Isaías, estoy pensando ahora en este momento, habla de ese hombre que va al bosque, corta su madera. Si recuerdas la cita ahí, nomás puedes ponerla en un mensaje. Sé que está Isaías, en uno de los profetas está este hombre, o Jeremías, va al bosque, corta un tronco y le empieza a dar forma, ¿sí? Y luego de que le da una forma, lo pone en un lugar y lo adora y le dice, tú eres mi Dios. El hombre ha dejado a Dios y se ha inventado su propio Dios, ¿sí? Un Dios conforme a sus gustos, ¿sí? Un Dios al cual no tengan que rendirle cuenta, un Dios al cual ellos puedan adorar porque ellos pueden hacer lo que ellos quieren. Y fíjate, estos hombres han dejado a Dios, ¿sí?, y se han hecho imágenes de hombre, ¿sí? ¿Cuánta gente, ¿sí?, ha rechazado a Dios
y se ha inventado sus propios dioses. El hombre sin Dios es un ser idólatra. Y honestamente el mundo es idólatra. Fíjate que una de las mayores antigüedades que tiene el mundo, que han sido maravillas en este mundo, muchas de ellas son monasterios, templos, y observa, hermanos, templos paganos por todos lados. Los griegos, el templo a Diana, ¿sí? El templo a Afrodita, el templo a cuantos dioses ellos se habían inventado. Roma con sus templos para el emperador, con su templo para el dios Baco, y cuánta gente ha inventado sus propios dioses, ¿sí? Y los adoran y los veneran como si fueran su creador, pero no son su creador, fueron creados al igual que ellos por Dios. El tema está que el hombre rechaza la revelación de Dios. Ellos obstruyen, ellos detienen, frenan el avance de la verdad acerca de Dios. Porque no quieren saber con Dios. Entonces, para no honrar a Dios y no darle las gracias, inventaron su propio Dios al cual ellos honran, adoran y le dan las gracias. ¿Te das cuenta? La revelación de Dios, la existencia de Dios es evidente, es notoria, es obvia, no hay una excusa, no hay excusa para decir que Dios no existe. La verdad es que el hombre no quiere saber nada con Dios. El hombre rechaza, ¿sí? La idea de Dios, no quiere saber nada con Dios, ¿sí? Y fíjate que la mayoría de los hombres, sin Dios, que rechazan la revelación de Dios, son más que idólatras, ¿sí? Ellos cambiaron a Dios por imágenes de animales. Y hoy, ¿cuánta gente tiene sus propios dioses y que te los pueden vender en una estampita, ¿sí? O te pueden vender una estatuilla? Observa, entra a una santería, ¿sí? Y ¿cuántas imágenes tienen ahí de dioses inventados por el hombre? ¿Sí? Y quien está detrás de todo ello también es el diablo, engañando a las personas, ¿sí? Con esas imágenes. Pero la verdad es que el hombre no quiere saber nada con Dios. Ellos frenan la verdad de Dios. La creación nos habla de un creador, pero el hombre rechaza esa verdad. Se inventa sus propios Dios. Entonces no le queda otra cosa al hombre, ¿sí?, que una horrenda expectación de juicio. Es la retribución justa por su rechazo, la ira de Dios. Por eso hablaba al principio que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios se ha revelado a través de la creación. La creación nos habla de un creador. Dios se revela a través de su palabra. En la predicación del Evangelio Dios da a conocerse y da a conocer al hombre también su justicia. El acto en el cual Dios puede declarar al pecador justo, recto, santo mediante la fe en Jesucristo. Pero el hombre rechaza la revelación de Dios, rechaza el mensaje de Dios, rechaza al Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces no le queda otra que el juicio de la ira de Dios sobre él. Ahora, el día de mañana quisiera charlar un poco más de lo que es el mundo sin Dios. Y te das cuenta que el mundo sin Dios es un mundo idólatra, un mundo que adora a cualquier cosa. El hombre tiene una inclinación a aferrarse a algo, ¿sí? Y buscan cualquier cosa para aferrarse, ¿sí? Para aferrarse a algo y confiar en algo. Debe de aferrarse y confiar en Dios, pero lo rechazan y agarran una madera, lo hacen una imagen y se aferran a eso y ponen su fe en eso y se creen que eso es su Dios y no es su Dios, ¿sí? Es un pedazo de madera, puede ser de porcelana, puede ser de oro, lo que quieras, pero eso no es un Dios. Tú lo has hecho tu Dios, pero no es un Dios de verdad, es un Dios de mentira que tú te has inventado y crees en eso. Pero el verdadero Dios es el que creó los cielos y la tierra, y a quien debes recibir, a quien debes confiar en Él para salvación. Pero vemos que el hombre rechaza eso. Dios se ha revelado al hombre.
¿Qué estás haciendo tú con la revelación de Dios que Dios ha dado de sí mismo? ¿Qué estás haciendo con esa revelación? Gracias por lo que lo han puesto ahí, Isaías 44:13 e Isaías 44:9. Gracias Nazarena, gracias Sebastián. Entonces ahí están los pasajes de la que hablaba, el hombre que hace su talla, sus propios dioses. Pero seamos honestos, Dios existe. Y es el hombre que no quiere saber nada con Dios porque no quieren saber nada con alguien al quien tengan que rendirle cuenta. Y algo que vas a ver, y vamos a ver el día de mañana, que el mundo sin Dios es un mundo inmoral. No solo es el mundo sin Dios no solo es idólatra, sino que es inmoral. Rechaza a Dios inventándose su propio Dios. ¿Sí? Se vuelcan a la idolatría, pero también el hombre se pervierte en lo moral. Y vas a ver que toda la inmoralidad, ¿sí? La nueva moralidad que llaman ahora siglo XXI, no es nada más que una expresión de la perversidad y la corrupción de lo que es el ser humano, ¿sí? Donde el ser humano es tan pervertido, tan inmoral, que a lo malo empiezan a llamar bueno. Y vas a ver, y esto uno ve ahora, pero esto siempre estuvo, desde el principio, el ser humano ha sido idólatra e inmoral, ¿sí? Y este es el mundo en el que vivimos. ¿Qué vas a hacer con la revelación de Dios? Sin Dios no tienes nada. Sin Dios este mundo no tiene sentido, no tiene propósito, es vacío. Sin Dios, ¿para qué la vida? ¿Sí? Estamos acá con un propósito. Dios nos ha creado y Dios se está dando a conocer a través de las cosas hechas, a través de la predicación del Evangelio, a través de su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué haces tú con la revelación de Dios? ¿Vas a creer en Él? ¿Vas a aceptar su existencia? ¿Vas a creer en Él? ¿O vas a seguir luchando contra Él, negando su existencia y decidiendo tú creer que Él no existe, cuando sí existe? Deja de confiar en esos dioses inventados con el hombre que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, tienen oído y no escuchan, tienen pies y no andan, son simplemente estatuillas. Tú solo empújalas de tu mesa y verás que caerán contra el piso y se romperán porque no son dioses. ¿Sí? El único Dios vivo y verdadero está en el cielo. Él creó los cielos y la tierra y un día vino a este mundo en la persona de Jesucristo. Y hoy Dios lo está dando a conocer a través de la predicación de su palabra. No rechaces la revelación de Dios, no rechaces a Dios. Él existe, debes buscarlo a Él, debes confiar en Él, debes creer en Él. Amén. Entonces, espero pueda hacerte útil esto de hoy. El día de mañana pretendo avanzar con los siguientes versículos, pero básicamente si tú piensas, el libro de Romanos, uno de los propósitos fundamentales es hablar de la justicia de Dios, la salvación. Y los primeros 3 capítulos de Romanos van a mostrar que hay una necesidad por la cual el hombre necesita la justicia, y es que el hombre es culpable delante de Dios a causa de su pecado. ¿Sí? ¿Y cuál pecado separa al hombre de Dios? Incredulidad. El hombre no cree en Dios. El hombre le rechaza, ¿sí? Y escoge una vida sin Dios, una vida de pecado, ¿sí? Una vida alejada de Dios. Entonces, vemos esto. Dios ha revelado su ira contra el mundo, contra el ser humano, ¿sí? Entonces, piensa en esto. Dios está airado a causa del pecado del hombre, la maldad, la injusticia del hombre, porque el hombre detiene la verdad de Dios, la obstruye, la frena, ¿sí? Entonces, no seas ese tipo de persona, ¿sí? Cree en Dios, cree en Él, confía en Él. Bien, entonces vamos a orar. Padre Dios que estás en los cielos, gracias por tu existencia y porque tú te has dado a conocer a nosotros. Y Dios, te pido, Señor Dios, que tú estés obrando, Señor Dios, en nuestra vida para que podamos darte a conocer al mundo entero. Señor Dios, y Dios, obra en las personas que tal vez no creen en ti, Señor Dios, para que puedan conocerte, Señor Dios, de tu existencia, puedan conocer a ti, puedan conocer a tu amado Hijo Jesucristo y puedan recibir tu justicia, tu perdón, la salvación, Señor, que tú das a través de Jesucristo tu Hijo. Dios, bendice, Señor Dios,
en este momento, Señor, a todos los que estén escuchando, Señor Dios. Y si hay alguien que no cree en ti, Señor Dios, pueda creer en ti, Señor Dios, y pueda llegar a través de Jesucristo a una correcta relación contigo, Señor Dios. Dios, ayúdanos a nosotros, a los que creemos en ti, a seguir predicando de ti, dando testimonio de ti, Señor Dios, al mundo entero. Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, te espero mañana, 19:30 horas, para continuar un poco, mostrar un poco de lo que es el mundo sin Dios. ¿Sí? Entonces, gracias por estar. ¿Sí? Te animo para mañana. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, como todos los días. Así que te despido y nos encontramos el día de mañana, 19:30 horas. Saludos y gracias a cada uno de ustedes, tanto Sebastián como la familia Kawata. Sí, entonces a Matías, sí, saludos. Andalesio, amigo, tanto tiempo, saludos. Gracias por estar. Joaquín, gracias. Te veo seguido, Jimmy, gracias porque sé que estás siguiendo, así que saludos para allá a Perú. Elsa, saludos a toda la familia. Irina, saludos. Sos la hermana de Alexander, si no me equivoco. Muchísimos saludos. Daniela, muchos saludos. Sí, hasta Susi, saludos a toda la familia. Gracias por estar y nos estamos viendo el día de mañana, 19:30 horas. Chao.